Good evening and welcome to the blog of the Doctor on Call at the Parking Lot. Today I want to talk about respiratory disease and particularly about tuberculosis. Buenas noches y bienvenidos a el blog del Dr. Máximo Gómez Nasser. Voy a hablarles sobre enfermedades respiratorias y en particular sobre la tuberculosis. Now, forget about most of the things that we know, including the BCG management. In most of our countries, we use the BCG, Bacille, Calmette, Guerin as a effective vaccination. But when you come to the United States, this usually is taken as you never been vaccinated, at least for the purpose of the exam. Ok, por favor, olvídense de todo lo que han aprendido sobre el BCG para los propósitos del examen en los Estados Unidos. La mayoría de las personas en el mundo son vacunadas con lo que se llama BCG o Bacilo Calmette Guerin, pero para los propósitos de estos exámenes no se considera válido en los Estados Unidos por ser una área que se considera de poca incidencia o que no es endógena de la enfermedad. So basically in the United States, the TB is not considered one endogenous area. But still, the disease is present. So, for example, how do we manage? How do we actually screen the tuberculosis? Okay, de manera que en los Estados Unidos, aunque no se considera una enfermedad muy frecuente, todavía sí siguen existiendo muchos casos. Ahora, ¿cómo se hace la prevención? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se encuentran? El screening quiere decir la atención primaria de la tuberculosis. In order to do this, we still do the tuberculin skin test, also called as TST, or also has been called as PPD, or Purifying Protein Derivative. O sea, para los efectos de la prevención, lo que se usa generalmente es la prueba de la tuberculina, que también se le llama en inglés TST, que quiere decir Tuberculin Skin Test, prueba de tuberculina de la piel, o PPD, Purified Protein Derivative, que quiere decir como un derivado purificado de la proteína de la tuberculosis. Se inyecta y, generalmente se le provee en el antebrazo y se mide la reacción. So generally we use this purified protein at the forearm and we measure the size of the reaction. Now, what is considered a positive tuberculin test, a positive PPD, also called PPD, with 3 P's. O sea, ¿qué es lo que se considera un examen positivo de la tuberculina? O también se dice en inglés PPD, con 3 P y una D, que quiere decir Positive Protein Purified Derivative. O sea, a positive purifying derivative is depending on the size. We can have 3 categories: 5 millimeters, more than 5 millimeters, more than 10 millimeters, and more than 15 millimeters. Ok, para eso vamos a medir el tamaño de la induración, que puede ser más de 5 milímetros, más de 10 milímetros y más de 15 milímetros, 1.5 centímetros, de lo que es la induración de la lesión. So basically what we do is just inject the PPD and then we measure the reaction. This is a reaction mediated mostly by cell, so therefore it's like a memory and it's an evidence of how much exposure the person has had. Therefore, the bigger can be an evidence of bigger exposure. Por tanto, lo que se usa es se mide el tamaño, y mientras una sea mayor la reacción, es una reacción mediada por inmunidad celular, de manera que mientras mayor sea la reacción es evidente de que la persona ha estado expuesta a mayor cantidad de proteínas que identifican, por ejemplo, la tuberculosis. Por tanto, se considera un criterio de poder iniciar tratamiento. So, when do we start the treatment? What are the criteria used? For the person who has more than 5 millimeters, we use the criteria of immunodepressive. A patient with HIV, a patient who has been exposed to steroids for a long time, a patient who has been with a marrow transplantation, all these patients has to be considered as positive, even when it is more than positive a tuberculosis skin test for more than 5 millimeters. Also,
the people that have had o sea, para los propósitos de la proteína que tenga una reacción de más de 5 milímetros, se le considera que es las personas que están inmunodeprimidas, las personas que han tenido un examen de inmunodeficiencia positivo, o que estén tomando esteroides de una forma crónica, o que se le han hecho un examen de la médula, se le ha extraído, expuesto a tratamientos inmunodepresivos por cáncer o por trasplante de médula. Entonces, when else do we consider this positive? We also consider this positive in patients that have had evidence of a scar in the superior lobe, and as evidence of probably a untreated tuberculosis. And also we do this in patients that have been active contacts, have been living with people that are currently or have been diagnosed with active tuberculosis. O sea, también se considera positivo en las personas que han tenido, que están viviendo con una persona que ha sido diagnosticado de tuberculosis, o con personas que se le ha encontrado en la radiografía un complejo de Gone o una lesión cavitaria a nivel del lóbulo superior, aunque no haya sido tratado por tuberculosis. So, recapping, when we have a PPD more than 5 millimeters, is considered positive if the person is immunodepressed, if the person is a contact or an active case, or if the person has basically a case with a Gone complex from an old scar. O sea, para recapitular, la persona se le considera positiva si ha estado tratado con inmunodepresivos o con HIV. Si la persona tiene un complejo de Gone positivo, se le encuentra evidencias de una lesión de tipo crónica, aunque no haya sido tratada, y si la persona ha sido un contacto activo de una persona con tuberculosis. Eso es para cualquier caso que tiene más de 5 milímetros. Ahora, so what happened with the person who have 10 millimeters? The person that have more than 10 millimeters, the reaction is positive if the person is considered in intermediate risk. For example, in the most areas in the world have particular sections where the disease is in more prevalence than in others. In the United States, this is circumscribed mostly to the prisons, to the nursing homes, or to even the hospital setting. So people that work in the hospitals, including you and me, and people, doctors or nurses, respiratory therapists, are considered people at risk. Entonces, para los propósitos de una lesión de más de 10 milímetros, se le considera positiva a las personas que tienen riesgo intermediario o intermedio. Las personas que viven que están en prisiones, que viven en asilos de ancianos, o que incluso están hospitalizados o han estado o trabajan en el hospital, incluyéndolo a usted y a mí, a personas médicos, el doctor, la enfermera, o personas que trabajan como terapistas respiratorios. Estos son personas que se les considera positivos si tienen más de 10 milímetros. So even, for example, even I had the treatment when I came to the United States. I remember I had 8 millimeters, but it still was considered a positive. I had to take the isoniazid and the pyrozinamide. So this is like a reference, so you can have an idea. Most people do get the treatment if there is some level of suspicion, because of the principle of risk and benefits, and the benefits outweighs the risk. Ok, generalmente las personas que trabajan en los hospitales se les puede poner positivo aun cuando tenga una menor en duración. Le pongo el caso mío de ejemplo. Tenía 8 milímetros y se le tuve que tomar el tratamiento con la isoniazida y la pyrozinamida. Se lo explico porque la mayoría de las personas que vienen como inmigrantes de Estados Unidos pueden recibir este tratamiento basado en el principio de beneficio y riesgo. Los riesgos de tener las complicaciones son menos que los riesgos de recibir el tratamiento y de eliminar una tuberculosis potencial. So, then we have the cases where the induration is more than 50 millimeters. And when this happens, then when we have is
to consider actually again the risk. If the person is less than 35 years of age, then the person is usually going to receive the treatment. And if it's more than 35 years of age, usually it's considered that the person can have more risk for the toxicity of the isoniazid, particularly the sideroblastic anemia, the hepatotoxic problems, and the peripheral neuropathy, particularly caused by the demyelinization. And so these are the risks. Ok, para los casos que tienen más de 15 milímetros de induración, se considera positivo, se le da de todas formas el tratamiento si la persona se considera tratamiento con isoniazida y con vitamina B6 si la persona tiene una tiene menos de 35 años, porque se ha visto que en sentido general la persona de 35 años con salud no tiene problemas hepáticos, tiene más beneficio de recibir esta droga. De manera que, por ejemplo, las preocupaciones mayores que tenemos con la isoniazida son la anemia sideroblástica, la hepatotoxicidad y las personas que pueden desarrollar neuropatías periféricas, como por ejemplo, desmielinizaciones. Y por eso es que se usa la piridoxina o vitamina B6 para compensar este problema neurológico que se puede presentar. Okay, so basically this is in general. Now, when is the difference between latent tuberculosis and active tuberculosis? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre tuberculosis latente y tuberculosis activa? How do we differentiate? O sea, whenever we have symptoms, let's say respiratory symptoms with a sputum, or we have fever, low-grade fever, night sweats, night fever, and symptoms of a sputum production for more than 14 days again, or some level of chronicity, or you specifically in the x-ray, you identify lesions that make you clinically suspect this is tuberculosis, go for the treatment, treat as an active tuberculosis. Now, if the person has normal physical exam, no history, and no x-ray evidence of nothing, just treat as a latent tuberculosis if the PPD is positive. Ok, si el PPD es positivo, la tuberculina es positivo, como ya los he explicado anteriormente, se va a tratar como una enfermedad activa o como una tuberculosis latente. Una tuberculosis activa es cuando tiene síntomas claros. Por ejemplo, la persona tiene síntomas respiratorios por más de 14 días o tiene evidencia de una lesión en el ápice de alguno de los pulmones. En estos casos se usa el juicio clínico del doctor para decidir si le va a iniciar el tratamiento como tuberculosis activa o como latente. La persona que tiene ya el PPD positivo se le pone tratamiento como latente, que son dos drogas, isoniazida y la vitamina B6. Y las personas que se sospecha clínicamente por los cuadros respiratorios o por la radiografía, se le ponen las 4 drogas de tratamiento. So basically, which one are the drugs again? If it is a latent tuberculosis, we're going to try it as isoniazid and pyridoxine, vitamin 6, B6, and if the person has active tuberculosis, we're going to treat with the 4 drugs, namely isoniazid, isoniazida, rifampicin, pyrozinamide, and ethambutol. So, los tratamientos siguen siendo lo mismo, no han cambiado, son los mismos históricos. Isoniazida, rifampicina, pyrozinamide y ethambutol para la enfermedad activa, y va a ser isoniazida y rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis que se considere latente, definido por un positivo, el PPPD. Ok, vamos entonces a ver, that's in general for the clinical judgment. Now, there are many things that can actually produce an upper lobe abscess. For example, people that have seizures or being with substance use usually can have some level of bronchoaspiration and then can produce some level of infection.
that can mimic tuberculosis. O sea, hay otros casos que son falsos positivos que se puede sospechar que la persona tiene un absceso. El absceso, no todos los abscesos en los lóbulos superiores son por tuberculosis. Por ejemplo, las personas con convulsiones o que tienen uso frecuente de sustancias, que se emborrachan con frecuencia, que hacen una broncoaspiración, pueden hacer uno de estos abscesos que pueden ser muy parecidos. So what are the symptoms? Usually, again, the same low-grade fever, night chills, and all the symptoms of X-ray that indicate abscess. Los síntomas son fiebre nivel más o menos bajo, con escalofríos por la noche, conjuntamente con una radiografía que pueda ser sospechada de una tuberculosis. One of the different in these cases is that generally the abscess are produced by gram-negative bacteria, so they do not have that increased pathogenicity and rapid progress of like Haemophilus influenzae or pneumococcus bacillus. So they tend to progress in a long time. So una de las diferencias es que en el caso de las broncoaspiraciones casi siempre son gram negativos los gérmenes que lo producen y no son como la Haemophilus influenzae o con el neumococo, que tiende a ser mucho más virulento en cuanto al cuadro clínico que desarrolla. Okay, now what is the next step? The next step usually is to do an acid-fast bacillus, which is a test to identify the person has a positive sputum. This acid-fast bacillus is not sensitive, neither specific, and is a way to actually go to the next step in the diagnosis. Okay, ya usted tiene la sospecha clínica, ingresa al paciente, lo ingresa y lo va a poner en observación y le va a poner las 4 drogas. Ahora, al mismo tiempo le va a hacer el acid-fast bacillus. El acid-fast, o sea, el acid-fast debe ser como un screening intermedio. Si la persona tiene que considerar que el acid-fast bacillus, quiere decir la prueba del bacilo ácido rápido, que sería como se traduce, es una prueba para determinar en el esputo de por la mañana, el esputo más abundante de por la mañana, si la persona tiene posibilidad de que sea una tuberculosis por la tinción que se hace en ese estudio. De manera que es nada más que hasta 3 exámenes consecutivos, aún así se puede perder el 20 al 30% de los casos activos. ¿Okay? Pero ese es el próximo paso. Si eso es positivo, se ingresa al paciente y se le ponen las 4 drogas. Así es como se hace el manejo. Okay, so the next step obviously is the acid-fast. If the acid-fast is positive, we admit the patient in isolation and the patient receives the 4 drugs treatment. Now, ¿cuál es el próximo paso? La persona inmediatamente se ingresa y se le hace, junto con la acid-fast, se le hace cultivo. El cultivo del Ciel-Nielsen cultivo desafortunadamente no es 1 o 2 días como el acid-fast, sino se demora 1 mes y medio a 2 meses. So it's between entre 6 y 8 semanas. So basically, once the patient is admitted, at the same time you indicate the culture for the bacillus de Koch, for the tuberculosis bacillus, which is taking usually between 6 and 8 weeks. So this in these labs is very important because now we are going to be able to target more specifically the treatment. Okay, se espera el cultivo y el cultivo es muy importante porque nos permite focalizar por la sensibilidad el tratamiento. So basically, the person usually gets after the 8 weeks, we receive the culture, and the culture can indicate, for example, the sensitivity. So it tells us that the sensitivity to isoniazid, to the 4 drugs, is positive. And this is good because now we can decrease the toxicity by for example, providing only the isoniazid and rifampicin. Okay, una vez que tenemos el cultivo positivo, nos va a dar también la sensibilidad, por lo cual a partir de las 8 semanas podemos refocalizar el tratamiento. Nos dice, por ejemplo, que la sensibilidad de la isoniazida a las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, pirosinamida y etambutol, es positiva. Descartamos las 2 últimas y lo dejamos con isoniazida y rifampicina solamente. Okay, so saying that, now we have a patient
that is being treated, we can treat for approximately 8 or 9 months. This is the treatment, ideally 9 months, even more if the person is immunodepressed. And some important element here would be that that the patient, well, basically we have to differentiate the treatment in adults and in children. Children are not considered to be infectious because children usually develop a different kind of tuberculosis, doesn't produce the abscess, doesn't produce the granulomatous lesion, and then is different how it progresses. Usually it progresses in primary tuberculosis, which is usually at the base of the lung, and then it advances to, instead of having the secondary primary infection, which is the gum complex, would develop the different type of bacteria of bacteria pneumonia, but it's called miliary tuberculosis because it involves the whole lung, literally. Ok, bueno, en el caso de los niños tenemos una cosa diferente, y es que en el caso de los niños generalmente no se considera que sean infecciosos. Los niños casi siempre no desarrollan la fórmula granulomatosa y por tanto no desarrollan el absceso en el lóbulo superior. Por tanto, lo que desarrollan generalmente es una forma de tuberculosis miliar, que es muy generalizada a lo largo de todo el pulmón y es la forma en que se presenta. Pero las preguntas que nos pueden hacer es si esto es una tuberculosis, si es infeccioso, o nos dicen quién fue el foco de contagio. Si fue en una escuela, por ejemplo, donde 2 o 3 niños tienen la enfermedad y nos preguntan quién fue el foco de contagio, el adulto que está en esa habitación. En este caso puede ser un adulto que esté directamente con los niños. Okay, so basically, this is for the purpose of the test. Usually, they can ask us which would be the source of the infection. The children will not be the source of the infection. It's an adult generally. I say definitely the source of the infection in this case. Ok, entonces estos son los casos generales, lo que vamos viendo. Hay una de las cosas que tenemos que ver con el acid fast. El acid fast puede darlo un micobacterio avio intracelular, lo puede dar incluso algunos casos de nocardia, o lo puede dar una enfermedad que se llama legionela, la legionela neumófila, que pueden dar casos de falsos positivos con el acid fast protein. So with the acid fast protein we can have also false positive because of the Mycobacterium avium intracellular, or because of the nocardia, or because of the Legionella pneumophila. They can produce false positive there. So, entonces, esto es en sentido general con elementos que nos preguntan y que pueden ser evaluados, saber cuáles son los falsos positivos, las distintas gérmenes. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? En estos casos nos pueden preguntar con respecto a una bronquiectasis, que nos pueden hacer un cuadro muy similar. La bronquiectasis, entonces ponen un cuadro clínico de un paciente que tiene ya una edad, vamos a decir 50 años, y que viene para un examen y hacerle la radiografía le encuentra bronquiectasis y parece que tiene una adenopatía o parece que tiene un absceso, no está claro. ¿Qué otra cosa puede ser? El diagnóstico diferencial. Okay, basically in this case we have to also make diagnosis with bronchiectasis. The bronchiectasis can also be shown in the X-ray as an area of increased radiopacity, basically. So transverse radiopacity. So what is this? Usually is produced by some germs. The person have been exposed to chronically to different infections during the childhood and develop this kind of bronchiectasis. La persona puede haber estado expuesto a distintos tipos de infecciones, sobre todo durante la infancia, que desarrolla la bronquiectasia. Ahora, la bronquiectasia puede ser localizada o puede ser generalizada, y ahí es como vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Bronchiectasis can be localized or can be generalized, so therefore we make the differential diagnosis. La
bronquiectasia localizada casi siempre es por una infección. Y en este caso, que empieza de una forma crónica, un daño. Si pensamos que por ejemplo, una ruptura o una expansión de los alvéolos se le puede considerar, se van rompiendo las tabiques interalveolares, se considera un enfisema. En el caso de la bronquiectasia ya es un poquitico más arriba, ya no es a nivel alveolar, sino al nivel de los bronquiolos pequeños y los bronquiolos más grandes, ¿de acuerdo? Entonces esta persona está expuesto constantemente a infecciones en esos puntos de ruptura y por tanto esas infecciones producen más daño y producen más bronquiectasia y se hace un ciclo vicioso. En algunos casos incluso puede romper un vaso y producir sangramiento. So basically, if the emphysema is a disruption of the alveolar level, the bronchiectasis is a disruption that goes a little higher between the bronchial small size to larger bronchial, and therefore is predisposed the person to infections. And this infection produces a vicious circle with more infection and more destruction of the structure. And in some cases, this can even take a vessel and produce even profound bleeding, like hemoptysis. Ok, dicho esto, ahí tenemos los casos. En el caso de la bronquiectasia generalizada, generalmente se produce por enfermedades sistémicas. En el caso de los niños o en caso de adultos jóvenes se puede ver la fibrosis cística. Y también se puede ver con un problema generalizado de déficit de inmunoglobulina G, y se ve también en casos, por ejemplo, de personas que tengan una ciliary disease, una enfermedad ciliar, como por ejemplo el síndrome de Cartagener, que se caracteriza por destrocardia, problemas de dismotilidad en los cilios y problemas incluso de infertilidad producto de esta dismotilidad en los cilios. Ok, esto lógicamente cambia porque la medicina constantemente va cambiando. Puede ser que la infertilidad encuentre tratamiento, pero en fin, es una dismotilidad en los cilios y lo que hace es que se acumula esa secreción y se hace una bronquiectasia de una forma generalizada. So basically, the generalized bronchiectasis can be seen in cystic fibrosis, in the immunodeficiency of immunoglobulin G deficiency, and also in the ciliary dysmotility syndrome, like for example the Cartagener. The Cartagener, remember, is dextrocardia. It's characterized by dextrocardia with a dysmotility that produces the bronchiectasis as well as some level of impairment in the capacity to procreate. And again, this can change because medicine is constantly changing, so we can probably find treatment for those, for some of those cases. Dicho esto, o sea, tratamientos generales. Ahora, también la bronquiectasia generalmente tiene que ser tratada de una forma que involucra muchas medicinas, muchas drogas, ¿verdad? La ciprofloxacin, las quinolonas o norfloxacin son excelentes porque es una droga que se puede dar por vía oral y se le puede incluso mandar a la persona para su casa. Ciprofloxacin, norfloxacin se le puede dar, que serían las quinolonas, se le puede dar cefastidine, que es una cefalosporina de tercera generación, se le puede dar la gentamicina como un aminoglucoside y se le puede dar penicilinas que son sensitivas a las pseudomonas, como por ejemplo la piperacina como penicilina. Entonces, basically, for the bronchiectasis localized, besides the surgical treatment, we can also have the multi-drug therapy. We can have the treatment with the quinolones, with ciprofloxacin and norfloxacin that can even be given in oral doses at a home for giving at home. And also we can give the cefastidine as a cephalosporin of third generation, and we can give the gentamicin as the aminoglucoside, and we can give ticarcilin and piperacillin like penicillin that are sensitive, that can attack the pseudomonas. So pseudomonas is the most common, one of the most common infection in this case. La pseudomonas es uno de los tipos más clásicos que se ven en las infecciones por la bronquiectasis.
El cuadro clínico clásico es la persona que viene con estas lesiones de tos, pero aparte tiene una expectoración abundante de, por ejemplo, más de 50 cc por la mañana, y eso es lo que hace el diagnóstico. No se debe hacer un cultivo por al azar, se debe hacer solamente cuando se sospecha que hay una infección por Pseudomonas, entonces se le manda el cultivo, pero generalmente estos son los antibióticos que se usan. So basically, we should not abuse of the cultures because in some cases it's giving a false positive. But in general, the key clinical picture is produced by the presence of a very increased sputum up to, let's say, 50 cc's in the morning. So it's very marked. One more thing that I wanted to mention is concerning the cystic fibrosis. The cystic fibrosis is not considered a pediatric disease anymore. The cystic fibrosis we can diagnose in the sweat test when we measure the chloride and it comes with a level above 60. However, because we have so many good antibiotics now, we have seen that this disease is being diagnosed at later and later in pediatric age. Sometimes, let's say, early childhood, 17, even a little in the adolescent or early childhood years can be diagnosed. So if a patient is presented in a test with symptoms that remind cystic fibrosis, do not think that this is a exclusion criteria. It can be actually the diagnosis. So this is important also for the purpose of the test. Now, en el caso de la fibrosis quística, como saben, es una enfermedad genética, se produce con un aumento de la viscosidad en el sudor y en las secreciones. Se diagnostica haciendo una prueba del sudor y encontrando el cloro, que puede estar, por ejemplo, encima de 60, y eso nos da el diagnóstico. No existe tratamiento para esta enfermedad, solo tratamiento para los síntomas. Sin embargo, en el caso, para los efectos del examen, esta enfermedad no se ve solo en edad pediátrica, se puede ver también en las edades de la adolescencia, producto de que los buenos antibióticos que se han ido usando últimamente nos permiten de alguna forma que la persona pasa desapercibido, si se quiere, incluso hasta edad temprana de la adultez, por lo cual si te ponen un cuadro clínico que se sospecha puede ser cystic fibrosis, no lo descarte completamente por la edad, porque puede presentarse un caso de una persona con 17 años que sea un caso de fibrosis quística. Así que esto es todo por el momento. Gracias por participar, por venir y ver el blog del doctor de guardia en el parqueo. Muchísimas gracias y lo veo pronto en otra ocasión, Dios mediante. Así que thank you very much and have a wonderful day.